La tercera característica que identifica a la democracia liberal es el voto universal, secreto, periódico y libre. Y esta característica está sólidamente basada en la Biblia. Aunque muchos crean que la Biblia es un libro autoritario, nada más lejos de la realidad. De hecho, la democracia liberal, tal y como lo expliqué en el vídeo introductorio de esta edición especial, donde analizamos 14 características de la democracia liberal, están precisamente basadas en la Biblia, porque los lineamientos generales que establecieron quienes diseñaron la democracia liberal allá durante la Ilustración en el siglo XVIII, plasmaron la cultura judeocristiana basada en la Biblia, de la cual ellos eran parte, aunque no quisieran reconocerlo. La realidad es que el voto universal, secreto, periódico y libre es una característica no solo de la democracia liberal, sino incluso de aquellos grupos religiosos que, afirmando ser cristianos, también ejercen entre ellos votaciones para tomar decisiones. Pongamos, por ejemplo, los cónclaves que llevan a cabo el Vaticano para elegir al Papa. Allí hay un voto donde se efectúa para tomar decisiones. O incluso, por ejemplo, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová o los cuerpos de ancianos de los testigos de Jehová también para tomar decisiones ejercen el derecho del voto para poder tomar decisiones. Así que realmente esta práctica la llevan a cabo porque precisamente tiene orígenes bíblicos. Es decir, vamos a ver en los siguientes versículos bíblicos que esta acción que es característica de la democracia liberal está basada en la Biblia. Es, por lo tanto, parte integral de nuestra cultura judeocristiana. El primer texto bíblico que vamos a leer para poder demostrar esto es el que se encuentra en el Salmo 76, el verso 11, y dice: hagan votos y paguen a Jehová su Dios, todos ustedes los que están alrededor de él, que ellos traigan un regalo en temor. Bueno, ya en esta época tan antigua, la Biblia hablaba de hacer votos. Es cierto que cuando aquí hace alusión de hacer votos, hagan votos, se hace alusión a priori, en primeros términos, a hacer una promesa. Comprometerse con Dios para poder traerle un regalo, para poder darle una ofrenda, un sacrificio. Pero ¿acaso no es cierto que cuando uno emite un voto, lo que está haciendo es emitir una confianza sobre alguien al quien uno vota? O también cuando uno vota, ¿acaso no es cierto de que uno está marcando su voluntad en uno u otro sentido al votar? Esa es la realidad. Es decir, cuando hablamos de voto, de un voto secreto, universal, periódico y libre, lo que estamos mencionando es que tú expresas tu voluntad mediante una papeleta o mediante una mano alzada para tomar decisiones. Con tu voto estás emitiendo una u otra decisión. O estás apoyando una u otra medida o apoyando a uno o a otro representante, etc. De hecho, incluso, como digo, ¿no?, los testigos de Jehová, por ejemplo, para poder tomar decisiones usan el voto. En las reuniones de ancianos de congregación se usa el voto para poder ver si la mayoría está de acuerdo en nombrar a alguien como siervo ministerial o anciano de congregación. Ese mismo mecanismo también lo usa el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová para tomar decisiones. Por lo tanto, no es una característica única de ellos, también lo hace el Vaticano y la Iglesia Católica y otros muchos grupos religiosos, porque en realidad es parte de nuestra cultura judeocristiana. Ya la Biblia hablaba de hacer votos. Luego el siguiente texto que vamos a leer es Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, versículo 24, leemos lo siguiente: al oír esto, ellos levantaron la voz de común acuerdo a Dios y dijeron: Señor soberano, tú eres aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos. Aquí vemos que, aunque no se habla explícitamente de hacer un voto, pero sí está mencionando que los cristianos de esa época se pusieron de acuerdo y levantaron la voz en una sola dirección para expresar esta oración a Dios. Entonces vemos que entre ellos había un común acuerdo. Había un levantar la voz para llegar a un común acuerdo, que ahí es donde queremos llegar. Es decir, ellos levantaban la voz, expresaban verbalmente para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, estaban votando. En este caso, para hacer una oración a Dios en unos términos específicos. Este versículo bíblico también evidencia que ya en la época bíblica se acostumbraba a ejercer un voto universal, es decir, un voto de todos los participantes. Y además era un voto libre, porque no es que estuvieran obligados, sino que de propia voluntad de ellos decidían emitir un voto, decidían llegar a un común acuerdo específico y determinado. El capítulo 15 de Hechos, capítulo 15, versículo 25, leemos: hemos llegado a un acuerdo unánime y nos ha parecido bien escoger a unos varones para enviarlos a ustedes junto con nuestros amados Bernabé y Pablo.
Aquí de nuevo se habla del acuerdo, pero es interesante la expresión acuerdo unánime. Por lo tanto, todos ahí estaban de acuerdo. Bueno, ¿cómo poder saber si estaban todos de acuerdo? Porque evidentemente todos participaban. El hecho de que todos han participado en emitir un voto, en levantar la voz para tomar una decisión, demuestra que entre ellos había voto universal, voto de todos los participantes. Y en este caso el resultado fue unánime, acuerdo unánime. Por lo tanto, ya entre ellos había deliberaciones, había conversaciones, toma de decisiones, y cada uno de ellos tenía un derecho a participar en tomar decisiones. Y en esa toma de decisiones, en esta ocasión llegaban a un acuerdo unánime. Por lo tanto, es evidente, ¿no?, que tenían la costumbre de votar para tomar decisiones. No el voto de una papeleta en la urna, como hoy día sucede, por el contexto cultural de nuestro tiempo. Pero igual el efecto es el mismo, emitían un voto. Ahora, por último, vamos a leer el capítulo 26, el versículo 10, que dice, ahí habla el apóstol Pablo, lo cual en realidad hice en Jerusalén, y a muchos de los santos encerré en prisiones, pues había recibido autoridad de los sacerdotes principales. Y cuando habían de ser ejecutados, yo echaba mi voto contra ellos. Vuelvo a insistir, la Biblia es inspirada por Dios desde la primera hasta la última palabra. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dejó claro que él, incluso antes de ser cristiano, ya él echaba un voto. Lo cual demuestra que ya en esa época tenían la costumbre de votar. Lo dijo Pablo. Yo echaba mi voto contra ellos. O sea, él votaba para tomar una u otra decisión. Y lo hemos leído en los versículos anteriores, que incluso dentro de los cristianos de aquella época también tenían la costumbre de emitir un voto para llegar a una decisión, que en algunas ocasiones era unánime. Habrá quienes crean equivocadamente que siempre llegaban a un acuerdo unánime, pero cuando uno lee con cuidado las Escrituras se da cuenta de que a veces tenían diferencias. El propio apóstol Pablo tenía a veces discusiones con otros compañeros de predicación, porque a veces no llegaban a un entendimiento. Es decir, había una costumbre de votar para tomar decisiones, que ahí es lo que queremos llegar. Con solamente estos versículos bíblicos se demuestra inequívocamente que la Biblia, la palabra de Dios, sí establece como doctrina verdadera la práctica del voto universal y libre. Lo hemos visto en todos estos versículos. De manera libre, todos los participantes emitían un voto para tomar decisiones. De que sea un voto secreto y periódico, bueno, que sea periódico es evidente que se hace con cierta frecuencia. Y de que sea secreto, no lo podemos saber al 100% en la época bíblica. Pero la verdad es que no tiene nada que vaya en contra de la Biblia al emitir un voto secreto. Que eso muchas veces se establece para evitar malos entendidos o que alguien pueda discutir con otro porque otro votó en otro sentido y así respetar la voluntad de todos los participantes en votar. Es curioso porque dentro de las reuniones de los testigos de Jehová yo he visto presencialmente cómo cuando la congregación es convocada para votar sobre determinadas decisiones, quienes votan en un sentido distinto al de la mayoría a veces son mal vistos. Eso pasa por no aplicar el voto secreto. El voto secreto tiene base bíblica. No lo dice específicamente la Biblia, pero evidentemente Dios quiere que haya unidad de pensamiento, que haya armonía entre los miembros de su congregación. Y por lo tanto Dios sí quiere que todos nos respetemos sin importar las decisiones que tomamos o que en base a nuestra conciencia creamos que debemos de tomar. Por lo tanto, tiene base bíblica el voto universal, secreto, periódico y libre. Esta es una característica propia de la democracia liberal. Pero los cristianos, ya de la época bíblica, lo practicaban, como hemos visto en estos versículos que hemos leído, y los cristianos teócratas de nuestra congregación cristiana teócrata de nuestro tiempo también lo aplican. De una manera superior a la democracia liberal. ¿Por qué motivo? Porque cuando entre nosotros tomamos esta acción de votar para tomar decisiones, respetamos lo que cada quien bajo su conciencia haya votado. Nos aseguramos de que sea un voto secreto, para no saber quién ha votado en una u otra manera, y así garantizar nuestro respeto mutuo, porque cada quien tiene derecho a pensar como crea conveniente, y no tiene que llegar un policía tipo anciano de congregación que te intimide con sus palabras de por qué tú has votado en una u otra manera, porque entonces ¿para qué se vota? Ese es el punto. Por lo tanto, los cristianos teócratas aplicamos el voto universal, secreto, periódico y libre de una manera mucho más superior que cualquier otro grupo religioso y que por supuesto la democracia liberal, porque es cierto, la democracia liberal también practica el voto universal, secreto, periódico y libre, pero hay una gran diferencia, que en la democracia liberal a veces se dan fraudes electorales y en los cristianos teócratas no se dan fraudes electorales, porque cada quien sabe lo que ha votado y eso se evidencia en los resultados y luego cualquiera puede apelar para poder revisar los resultados.
somos una congregación de apenas 100 personas y por lo tanto es fácil escrutar y escudriñar si los votos han sido en una u otra dirección. Por lo tanto, en eso tenemos superioridad a la democracia liberal. Aparte que nosotros los cristianos teócratas tenemos como norma que cuando votamos para tomar decisiones se respeta el resultado y se respeta lo que cada quien haya decidido votar porque es de acuerdo a su conciencia como ha tomado decisión para votar en uno u otro sentido. Entonces eso nos hace ser superiores a la democracia liberal porque a diferencia de la democracia liberal donde a veces hay auténticas disputas del por qué se ha votado en uno u otro sentido, vemos muchas veces como grupos de personas que votan en una democracia liberal agreden verbalmente y hasta físicamente contra quienes no han decidido votar de otra manera, y eso no existe entre los cristianos teócratas porque entre nosotros respetamos profundamente lo que cada quien haya decidido votar. Y por esa razón, los cristianos teócratas practicamos el voto universal, secreto, periódico y libre de una manera superior a lo que acostumbran a hacer en una democracia liberal.